con una de las evaluaciones finales, que es el debate, en el cual ustedes van a poder aplicar algunas nociones de sus habilidades comunicativas y en este caso de la oralidad y también de la estructura que tiene el texto argumentativo. El día de hoy el grupo 1 y el grupo 5 van a tener como tema las sanciones económicas, cómo estas pueden afectar, y cada quien va a dar su postura frente a esta situación internacional. Por un lado tenemos al grupo a favor y el grupo en contra, ¿ya? Entonces cada quien va a tener en este momento 2 minutos para su presentación. A favor, por favor, pasen. Los del grupo a favor. Bueno. Ya, bueno, nuestro equipo está a favor y tiene como título las sanciones económicas. Tiene como título las sanciones económicas, herramientas legítimas para la paz y la justicia global. Bueno, como introductorio a nuestro tema a favor es: en un mundo globalizado, las relaciones entre países no solo se dan por medio de la diplomacia, sino también a través de medidas como las sanciones económicas, las cuales se aplican únicamente ante la violencia de derechos humanos, conflictos armados o amenazas de la paz mundiales. Por ello, las restricciones económicas, cuando se implementan de forma planificada o con el apoyo de instituciones internacionales, se convierten en recursos válidos y esenciales para aumentar la paz y la equidad en el mundo. En este contexto se presentará argumentos y pruebas de que la evaluación es válida y el impacto positivo de las sanciones económicas respaldan por investigaciones académicas y análisis estadísticos y ejemplos concretos. El otro grupo tiene 2 minutos. Bueno, buenos días. Nuestro tema en general es sanciones económicas, un arma de doble filo para los más vulnerables. Y como frase introductora tenemos a la frase de Naum Chomsky, lingüística y pensar político, que es: las sanciones son un castigo colectivo. Como todo castigo colectivo, suelen golpear fuertemente a los más inocentes que a los culpables. Bueno, en sí ponemos un poco de contexto. ¿Qué son las sanciones económicas? Son leyes o reglas que ponen, por ejemplo, Estados Unidos, que prohíben, por ejemplo, a Venezuela exportar el petróleo o no ingresar a la frente del Banco Internacional. Y en ciertas medidas no son un instrumento legítimo, sino es una forma encubierta de dominación política que vulnera los derechos humanos, debilita la soberanía nacional y perpetua desigualdades globales. ¿Qué quiere decir? Que las sanciones económicas no solo van con lo político, sino también afecta tanto lo que es la salud, la economía, y se hace una inflación. Y su uso como estrategia geopolítica y las consecuencias estructurales se dejan en la economía de los países sancionados a partir de investigación y análisis de fuentes confiables. Eso trata nuestro debate del día de hoy. Gracias. Muy bien. Primer participante del grupo a favor. Bueno, muy buenos días a todos mis compañeros, profesoras, moderadora y compañeros que están en contra. Bueno, nuestro tema es sanciones económicas internacionales, herramientas legítimas y justicia global. Bueno, sostenemos que las sanciones económicas internacionales son un instrumento legítimo dentro del marco de la diplomacia, como dijo mi compañero, ya que no buscan destruir ni las economías ni a ningún país, solamente presionar a los gobiernos que encuentren vías y encuentren caminos que sigan las normas legítimas que busca cada aduana para poder hacer cada exportación o importación a nivel internacional. Es un enfoque humanitario. Las sanciones son herramientas de justicia internacional y defensa colectiva, no solo para cuidar a los países, sino a cada persona que es integrante del pueblo. Las sanciones económicas inducen cambios
reales de comportamiento cuando los países emisores son significativamente más fuertes económicos y comerciales. Sabemos que hay países que están muy desarrollados como Francia, Alemania, Japón, China, y países que son subdesarrollados, que están muy bajos como nuestro país, que llamamos como mercados emergentes. Según Gabaldón 2023, señala que el éxito depende de la simetría económica y el volumen de intercambio entre los países y la rapidez con que se implementan las sanciones, factores que fortalecen su poder de presión. Además, un estudio reciente de López Barrientos 2024 sostiene que si bien su eficacia depende del contexto global en transformación, las sanciones siguen siendo una opción válida de política exterior cuando se diseñan estratégicamente. Su eficacia está comprobada en contextos adecuados, mayormente en países que son muy desarrollados, ya que estos países tienen las normas y las leyes muy marcadas en sí cuando llevan exportaciones o importaciones internacionales, ya que protegen a su propia comunidad de cualquier riesgo que puedan correr. No buscan simplemente ponerles un impuesto o generarles mayores cargos de costos de producción, simplemente buscan defender con sanciones y que aprendan la lección a que hay que cuidarnos entre todos los países. Gracias. Bien. Grupo en contra, por favor. Un ejemplo claro de cómo los incentivos perversos distorsionan el uso de sanciones económicas es lo que ocurrió en Venezuela. Las sanciones impuestas por Estados Unidos y los otros países intentaban presionar al gobierno de Nicolás Maduro para restaurar la democracia. Sin embargo, en la práctica económica se colapsó. El país entró en hiperinflación y millones de personas cayeron en la pobreza extrema. Según datos de organizaciones internacionales, muchas sanciones dificultaron la importación de combustible, equipos médicos y alimentos, afectando a los hospitales y a programas de asistencia social. Esta situación llevó a que millones de personas migraran del país. Esto demuestra que aunque el objetivo era castigar a los líderes políticos, los más afectados siempre fueron los ciudadanos comunes, especialmente los más pobres. Este caso valida lo que menciona Rodríguez en 2023 en un informe publicado en el CPR. Bien. Repitemos, por favor. Bueno, según lo de mi compañera sobre Nicolás Maduro, que hubo las sanciones fueron algo negativo hacia el país de Venezuela. Bueno, yo contradigo porque las sanciones son atractivas porque idealmente permiten al sancionador buscar un sector político que no implique los riesgos de un conflicto armado. O sea, evitamos la guerra, destrucción y muertes. Como dijo un diplomático estadounidense, George Kennan, sería un error desconocer la utilidad de las armas económicas como recurso de presión y coerción sobre los principales estados totalitarios, en particular cuando estos son económicamente ricos. O sea, si no sabemos el uso de sobre las sanciones económicas, no podríamos parar a los principales causantes, que son los estados totalitarios. O sea, que tienen una mayor fuerza económica. Puede acumular un efecto considerable cuando se implica durante largo periodo de tiempo. O sea, podemos usar esta ley como una considerable efecto. O sea, ¿cómo se puede aplicar? Mediante un largo periodo y una buena estrategia. Eso nos indica George Kennan, que fue en 1946. Bueno, en argumento en contra de lo que dijo este compañero, en sí las acciones económicas en sí muchas veces no logran con su objetivo, que es parar contra los políticos. Porque en caso tenemos ejemplo Venezuela, Cuba y Corea del Norte. ¿Qué hicieron? Las sanciones económicas que Estados Unidos impuso contra ellos hizo que esos países se quedaran en el tiempo. Ejemplo, Cuba, que no tiene lo que son carros modernos, televisores, celulares, y las calles están en ruinas. Eso significa que las sanciones económicas no siempre logran su objetivo. Y como dije un relator de la ONU, las sanciones económicas unilaterales tienen un impacto negativo en los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente
el derecho a la salud, la alimentación y el desarrollo, afectándola de manera proporcionada a los sectores más pobres de la ciudad. Gracias. Muy bien, a ver, tenemos la réplica de otro grupo. A ver, según lo que comentó mi compañera, las sanciones económicas ayudan a prevenir futuras violaciones del derecho internacional al asignar consecuencias claras para los estados que incumplan estas normas globales. Bueno, una cita también que podemos acatar de esto es que el significado moderno de las sanciones, es decir, utilizan la exclusión material de la economía mundial para proteger las normas internacionales, que eran inimaginables antes de las condiciones económicas y culturales creadas por la globalización a partir de mediados del siglo XIX. Bien, esperamos a sus compañeros del otro equipo. Bueno, todos nosotros creemos que las sanciones económicas solamente tienen a los grandes regímenes políticos, pero está totalmente incorrecto. Esto principalmente afecta a los más vulnerables. ¿Y quiénes son ellos? Las personas que viven en las zonas más alejadas. Principalmente tenemos como ejemplo a lo que es Venezuela, como lo han dicho mis compañeros. Venezuela fue afectado y ¿qué hubo en ese país? Lo que hubo fue la escasez de alimentos, también de importaciones. El Perú es uno de los países más importadores. Ahora, de igual forma tenemos la falta de medicina. Eso es lo que ocasiona a un país ser más pobre de lo que está. Gracias. Muy bien, gracias, Doña. Vamos al otro grupo, por favor. Bueno, como dicen mis compañeros en contra, dicen que las sanciones afectan a los más pobres. Bueno, sí, tienen razón, es cierto, como el caso de mi compañera en Cuba. Es cierto que en el pasado muchas sanciones tuvieron efectos negativos en la población civil que se notaron en Cuba, que muchos podemos ver videos en internet, que Cuba literalmente pasa por factores que reciben una cartilla y por cada día solamente pueden comer un pan, o también de igual manera las mujeres solamente pueden recibir en su periodo simplemente tanta cantidad de toallas sanitarias. Pero por hoy eso se ha perfeccionado. Las sanciones modernas son selectivas, específicas y solamente dirigidas a líderes, empresas estatales o sectores claves del poder. Además, organismos internacionales como la ONU y la Unión Europea diseñan sanciones con criterios humanitarios para que no se afecte el acceso a alimentos, salud o educación. No se trata de castigar a un pueblo, sino de presionar a gobiernos responsables de violaciones graves. También, como dicen muchos, justos pagan por pecadores. Sí, las sanciones han hecho que el pueblo pague por las incompetencias o incoherencias o la falta de normas y de liderazgo del presidente del país, de los líderes de cada pueblo, de las empresas que manejan estos países, que supuestamente circulan la economía del país. Ellos son los culpables, tal vez, de que estas sanciones hayan sido afectadas al pueblo. Como lo digo acá, las sanciones afectan a los más pobres. Diríamos que sí, tal vez que no, porque no se trata de castigar, simplemente de que el pueblo aprenda, tal vez por culpa de sus líderes, de que al no seguir normas que rigen para cuidar a otros de otros países extranjeros, sufren las consecuencias. Muchas gracias. Vamos con la réplica del otro equipo, por favor. Bueno, como dijo ella, las sanciones económicas que suelen ser como una herramienta pacífica de presión internacional, también es como un arma de doble filo que se puede agravar o ser de mal uso para aquellas personas y que esto puede desestabilizar la orden internacional sin garantizar una buena definición, de que esto demuestra que las sanciones económicas, lejos de ser efectivas y esenciales, pueden ser mal utilizadas por su mal diseño, con su efectividad limitada, y de que puede agravar empresas estratégicas que por lo tanto, lejos de alterar el orden, las sanciones que buscan restablecerlo, envían un mensaje claro: la comunidad internacional no será cómplice del abuso de poder. Muchas gracias. Muy bien, empezamos con la réplica del siguiente participante, por favor. Buenos días, mi nombre es Luciana Sacristio y yo estoy en contra. Y voy a dar un breve concepto sobre
han sido un arma de doble filo, cabe destacar que, y comparable en su imperio estratégico al uso de la fuerza militar. Evangelista, en el año 2022 las sanciones económicas han sido transformadas y han sido una herramienta central a nivel internacional. Como también Conner Cronin en el año 2026. En conclusión a esto, las sanciones económicas han dejado de ser simples medidas coercitivas y no solo como alternativas en el conflicto armado, sino como una formación de guerra que busca debilitar al adversario mediante el instrumento financiero y comercial. Una frase respecto a este tema significaría que en la geopolítica actual las sanciones económicas han convertido en un arma silenciosa que redefinen el poder sin necesidad de disparar una bala. En febrero del año 2018, el presidente Donald Trump de Estados Unidos afirmó que una entusiasmada multitud congregada en Miami, todas las opciones están sobre la mesa. Se refería al intento de su gobierno para presionar al régimen de Nicolás Maduro. Por otra parte, esa frase fue repetida a menudo por el embajador John Bolton, consejero de Seguridad Nacional, asumía la estrategia estadounidense de máxima presión hacia Venezuela. Ahora que voy saliendo un poco del tema, yo soy venezolana y para contribuir a lo que dice mis compañeros del grupo a favor, Venezuela últimamente, el régimen de Nicolás Maduro, ha tratado de ver que otros países a sus ojos sea el mejor. Ellos tratan de ocultar todo su conflicto, todo lo que es el maltrato, trata de ver eso de los otros países. Y lo que está haciendo ahorita últimamente Nicolás Maduro es que al principio, él para darse el bueno, supuestamente, él trataba de dar a la comunidad venezolana una caja de clavo. ¿Qué contenía eso? Contenía diferentes artículos de comida y resulta que últimamente estos años la comida ha sido muy manipulada y últimamente la comida ha traído gusanos, diferentes tipos de animales y eso lo hacen ver como que no, como que está bien y no debería ser así porque tratan de pintar algo bueno ante el mundo y no es lo contrario. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, queda una réplica del otro grupo, por favor, que es la última ronda para poder empezar ya con la conclusión de los grupos. Yo soy el alumno Sergio Mondori y voy a hablar a favor sobre el impacto de decisiones sociales, comerciales, políticas, económicas y culturales provocada por la revolución tecnológica y invita a reflexionar sobre esta nueva realidad. Esto demuestra que las sanciones y las medidas complementarias deben adaptarse a los cambios sociales y tecnológicos para proteger efectivamente los derechos humanos. Gracias. Bien, concluimos por favor como grupo. En cuanto a lo que dice mi compañero, se hizo un estudio de resumen documentado de 32 trabajos de investigación y capítulos, 20 que utilizan datos de paneles entre países y 12 que utilizan series temporales dentro del país o datos a nivel de empresa. 19 de 20 documentos entre países se encuentran consistentemente efectos adversos estadísticamente significativos de las sanciones económicas sobre la variable dependiente del interés. Esto incluye que el ingreso por cápita, la pobreza, la desigualdad, el comercio internacional, la mortalidad infantil, la desnutrición, la esperanza de vida y los derechos humanos. 11 de 12 estudios a nivel de país se encuentran en efectos negativos en variables de resultados similares. El único país que se encuentra resultados contrarios en un estudio que utiliza datos de investigación de serie de tiempo de Venezuela. Según San Francisco Rodríguez del estudio de CPRP.
Las sanciones económicas se convierten en una forma silenciosa de violencia estructural que castiga a quienes menos responsabilidad tienen, la población civil. Y cuando se bloquea el acceso a medicinas y alimentos, las sanciones dejan de ser una herramienta diplomática y se transforman en una violencia masiva de los derechos humanos. Gracias. Muy bien. La última participación del equipo a favor de las sanciones económicas. Bueno, faltaba un contraargumento que nos daban, que era con el caso de Venezuela, que Maduro sigue dando alimentos y bonos, que las sanciones no hacen nada, como nos dicen. Bueno, el contraargumento es que el uso político de la ayuda no significa que las sanciones no funcionan. Les puedo explicar que es cierto que el régimen de Maduro reparte, como dijo, alimentos a través de la CLAC, que son, lo busqué, que son, porque no sabía que es la CLAC, no entendía, comités locales de abastecimiento y producción. Por eso no prueba, pero eso no prueba que las sanciones no funcionen, sino que el gobierno está usando los pocos recursos que tiene de forma selectiva, política y manipuladora para mantenerse en el poder. Como le expliqué hace rato, una cosa, organismos internacionales como la Human Rights Watch han denunciado como el sistema CLAC discrimina y excluye a quienes piensan muy diferente a lo que plantea el presidente Nicolás Maduro, que discrimina a quienes piensan diferente a él, demostrando que no es una ayuda humanitaria como él lo piensa, sino una forma de retener en medio del colapso económico. Por eso que las sanciones impuestas han sido bajo presión sobre el sistema corrupto de importación de alimentos, pero, como dije, las sanciones son basadas al gobierno, a la política, lo sufre el pueblo, pero no tiene nada que ver con las sanciones económicas ni los regímenes que no cumplen al hacer exportaciones e importaciones. Una cosa es la política y el pueblo, y otra cosa es la política y las sanciones económicas. Gracias. Bien. Vamos con el cierre, por favor. Bueno, en conclusión, con los múltiples argumentos que dio nuestro grupo, llegamos al acuerdo que simplemente las sanciones económicas nunca van a llegar a cumplir sus objetivos, por lo que dijimos, caso de Venezuela, Corea del Norte, entre ellos también estaba Rusia por el último tema de la guerra y todo eso. Vulnerar los derechos humanos fundamentales demuestra que estas medidas... Y menos que lesiva que las intervenciones militares, que directamente son inminentes hacia los derechos humanos. ¿Serán las sanciones económicas el cambio más efectivo para lograr un mundo más justo al Pacífico? Pues la respuesta depende del compromiso de la comunidad, del compromiso del pueblo, internacionalmente, para diseñar, aplicar y supervisar estas medidas con ética y visión a largo plazo. Muchas gracias. Muy bien, aplauso para los compañeros.